Hace 15 años empecé a tomar oficialmente clases de canto en la universidad con una persona que no vamos a mencionar aquí porque no hace falta, no hace falta. Bueno, en mis clases con este personaje siempre hacía ciertas cosas que me molestaban la garganta, ¿vale? O sea, cada vez que hacía algo me producía molestia, incomodidad, incluso pinchazos a veces. Y yo decía, bueno, esto no es normal. Esto no es normal, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me molesta así? Y le preguntaba, mira, ¿esto que estamos haciendo está bien o no? Y él me decía, no, sí, sí, no, no, eso es parte del proceso. Y a veces gritábamos y hacíamos cosas que yo no entendía por qué las hacíamos, pero lo que sí sabía es que me producía incomodidad, me producía molestia, me dolía a veces, ¿vale? Y bueno, seguimos así durante un tiempo hasta que yo empecé a sentir que me quedaba muy disfónico a veces, muy disfónico. Para ese momento yo tenía una disfonía leve, ¿vale? Que nunca me había tratado, pues además. Yo llevaba varios años cantando, pero realmente nunca me había hecho ver esa disfonía. Pero cuando empecé a tomar las clases de canto con este señor, empecé a terminar más disfónico después de las sesiones. O sea, durante mucho tiempo realmente yo nunca había tenido problemas con la voz, o sea, nunca había cantado con técnica correcta, pero nunca había tenido problemas. Y después de que empezamos a ver las clases de técnica, empecé a tener todos los problemas del mundo. Vale, tuve una cervicalia luego, y poco a poco me empecé a quedar más disfónico hasta que me llegó un momento en el que me dolió tanto la garganta que prácticamente tuve que parar las clases de canto porque no podía seguir, no podía seguir. Y bueno, tuve que ir a un especialista porque no era normal, o sea, que me doliera tanto la garganta así y que me costara hablar, porque me costaba hablar o yo no podía hablar sin que me doliera. Y el que me costara hablar tanto dije, no, esto no es normal. Entonces fui primero al médico general y luego el médico me mandó al otorrino y el otorrino me dijo, mira, tú tienes una laringitis, ¿vale? Que luego me la evaluaron como laringitis crónica. Entonces me enviaron una nasofibrolaringoscopia y vieron que esa laringitis había sido producida por el reflujo, porque un problema que no habíamos detectado hasta ese momento y que además se sumó al tema de la mala técnica vocal que yo tuve en las clases es que tenía reflujo faringolaringio, ¿vale? Entonces, después de tanto tiempo de esas dos cosas juntas, llegó un momento en el que yo ya no podía prácticamente hablar y mucho menos cantar sin que me doliera. De hecho, yo recuerdo mucho haber ido a un karaoke e intentar cantar una canción y me dolía tanto que no pude seguir cantando el resto de la noche. O sea, durante unos 4 meses pasé con esa sensación de que no podía ni hablar, ni cantar bien, ni nada, básicamente. O sea, después de años de poder estar haciendo cosas, en ese momento ya no podía hacer nada. Entonces, me enviaron unos medicamentos para el reflujo, para controlar pues la acidez. Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, lo que muchos cantantes con reflujo también, por lo que han pasado muchos cantantes como yo, que tienen problemas de reflujo. Y los tengo hasta hoy en día, todavía tengo problemas de reflujo. Entonces, aparte de esos medicamentos que ayudaron a que se me bajara la laringitis prácticamente, tuve que reentrenar la voz porque llegó un punto en el que cantar me molestaba tanto que simplemente no podía, a pesar de que ya no tenía esa laringitis, ¿vale? La que me habían diagnosticado como laringitis crónica, pues no podía seguir cantando. Entonces tuve que ir al logopeda. Bueno, en mi país se llama fonoaudiólogo. Fue el fonoaudiólogo y me hicieron unas terapias para reentrenar la voz. Y desde ahí comprendí unas cosas que les quiero compartir hoy, ¿vale? Porque la verdad pasar por eso, o sea, eso es un proceso bastante doloroso, bastante doloroso. O sea, a mí que me encanta cantar, pasarme tanto tiempo sin poder cantar y sin poder hablar y sin poder compartir estas cosas que uno lleva adentro, duele mucho y cuesta mucho y te puede poner en una depresión. Y he conocido gente que ha pasado por depresión debido a que no puede usar su voz correctamente. Entonces hay unas cosas que te quiero recomendar y para que las tengas en cuenta y no pases por las mismas cosas que yo pasé. Primero,
no confíes ciegamente en tu profesor. Y esto lo voy a aunar con otro consejo que es hacerle caso al cuerpo. Cuando el cuerpo te está diciendo que hay algo que no está bien, tú tienes que escuchar al cuerpo, ¿vale? No importa qué tanto quieras a tu profesor, porque muchas veces uno tiene como confianza ciega depositada en el profesor, ¿no? El profesor es un profesional y un profesional sabe lo que es mejor para ti. Pero a veces eso no es la verdad, no es cierto. Muchas veces estamos viendo clases con profesores que realmente no tienen ni idea de técnica vocal. Hay mucha gente, o sea, así como en el área del canto, hay gente que enseña canto que no tiene ni idea de enseñar ni de cómo funciona correctamente la voz. Eso también se puede ver en muchos otros ámbitos, ¿vale? Entonces no hay que creer ciegamente en el profesor, hay que tenerle confianza, ¿vale? Porque nosotros hemos seleccionado a ese profesor porque creemos que puede hacer lo mejor para nosotros, pero no podemos confiar ciegamente. En el momento en el que aparecen señales de alarma, nosotros tenemos que escuchar al cuerpo, porque una cosa que tiene la voz que es buena y es mala a la vez, es que te dice rápidamente cuando no estás haciendo las cosas bien. Por ejemplo, tú en un piano puedes pasarte tocando horas y horas y horas hasta que tienes una tendinitis, ¿vale? O sea, es muy común entre estudiantes de instrumento, por ejemplo, entre los pianistas, que desarrollan tendinitis y se den cuenta muy tarde, ¿vale? Y eso en el canto no pasa tan así. O sea, la mayoría de los casos cuando tú estás haciendo algo mal, tu cuerpo inmediatamente te dice, mira, esto no está bien. eh, o sea, te empieza a mandar pinchazos, te molesta la garganta, te sientes como sensación de quemazón, como que te raspa por dentro. Entonces eso es una señal de que algo no estás haciendo bien y que tienes que corregirlo, que tienes que corregirlo lo más pronto que puedas. Y entonces por eso digo que es bueno y es malo, porque te da muy buen feedback y muy rápido, pero eso te afecta la voz y te genera cierta angustia, porque es como, ¿por qué me está doliendo así? ¿Por qué me está molestando así? Son señales de advertencia a las que tienes que prestarle atención. Entonces, no confíes ciegamente en tu profesor, por mucho que le quieras, y hazle caso a tu cuerpo, que tu cuerpo y la voz como instrumento es muy sabia. Si no estás haciendo las cosas bien, te lo va a decir inmediatamente. Y tercero, consulta a un profesional, un otorrinolaringólogo, un, un foniatra, un logopeda, un otorrino. Si cantas de forma profesional, tienes que consultar de manera regular a esos profesionales para mantener la voz en buen estado, porque la voz es tu instrumento. Si tú no cantas, no ganas dinero, no puedes vivir, ¿vale? Entonces, siempre está bien consultar con profesionales. Cuando tú veas que la voz está saliendo como de camino, tienes que consultar con los profesionales y ellos te van a decir, ok, mira, vamos a tomarte fotos allí o vamos a hacer video y te vamos a decir, ok, tienes esto y lo recomendable es que te vayas por este camino, que hagas terapia de voz, que tomes estos medicamentos, porque la voz es muy delicada y hay que cuidarla mucho, ¿vale? Por ejemplo, y especialmente en el caso del reflujo, la alimentación, ¿vale? Y el sueño es muy importante. La alimentación, pues para que no te dé tanto reflujo. Y el sueño para que la reparación de esos tejidos sea completa. Entonces, no confíes ciegamente en tu profesor. Confía en las sensaciones que te da tu instrumento y consulta de forma regular profesionales cuando sientas que tu voz está como yéndose del camino correcto. Yo te deseo de todo corazón que si tienes algún tipo de problema salgas o algún tipo de problema vocal salgas muy rápidamente de él. Recuerda que tú no le debes lealtad a tu profesor, tú le debes lealtad a tu instrumento, porque es tu instrumento el que te permite vivir, ¿vale? No el profesor. Puedes querer mucho a tu profesor, decir, no, qué bonito mi relación con mi profe, pero tu instrumento es tu instrumento y tienes que hacerle caso a lo que te dice tu instrumento, ¿vale? Espero que esto te haya sido de ayuda. Cualquier duda que tengas, coméntala en los comentarios. O déjala en los comentarios, valga la redundancia lo de comenta en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao.